Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo coloquio doctoral. Hoy tenemos también un invitado muy especial, Juan Camilo Herrera, que entre varias ocupaciones es profesor de cátedra de la Facultad de Derecho, del curso de Derecho Constitucional, y también ha sido profesor en la maestría de Derecho. Entonces, bienvenido Juan Camilo, nos alegra mucho tenerlo acá. Y Muchas gracias, tenemos Manuel. a Sí. René Urueña, nuestro profesor que hará los comentarios a la presentación de Juan Camilo. Y teníamos a Carolina Bejarano, la estudiante doctoral, pero desafortunadamente tiene problemas de salud, por lo cual hoy no puede estar presente. Entonces, bueno, podemos tener una discusión más interesante con la audiencia, espero más participativa. Y como de costumbre, les voy a decir la dinámica de nuestro coloquio. Bueno, el tema del que nos va a hablar Juan Camilo, primero que todo, es la idea de un derecho común en América Latina a la luz de sus críticas. Juan Camilo tendrá alrededor de 20 minutos para hacer su presentación. Después René podrá hacer sus comentarios o preguntas durante alrededor de 10 minutos. Juan Camilo podrá contestar a los comentarios o preguntas de René y después abriremos la discusión al público. Entonces, una vez más, bienvenidos René y Juan Camilo. Y bueno, el piso es suyo, Juan Camilo. Vale, pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a la Universidad de los Andes, pues que es mi casa desde hace poco tiempo. Me siento muy agradecido por estar aquí y a las 40 personas con las que están en este momento en la sala. Pues el paper, el documento se envió con un tiempo de anticipación. Quien lo haya leído o no, he preparado una presentación pues para hacerlo y en los próximos 20 minutos básicamente lo que quiero entrar es a compartir con ustedes unas reflexiones acerca de algo que está pasando en América Latina desde unas 5 o 6 décadas atrás, es decir, los fenómenos que desde el punto de vista del derecho público, constitucional e internacional han acontecido en la región. Ese algo para algunos autores en la región o desde Europa o en América Latina es leído como una cuestión llamada neoconstitucionalismo, una cosa para otros nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y pues yo hago parte más de una aproximación a este fenómeno que lo entiende como un fenómeno transformador o como un constitucionalismo transformador o un constitucionalismo común o comune en la región. Este proyecto se marca, digamos, esta idea de un derecho común hace parte, digamos, es organizado desde el Max Plan de Heidelberg. Desde allá, desde el año 2004, se han organizado varias coloquios y más, como tal y como se desarrolla en el documento, en la primera cita del documento, organicé un link donde hay más acceso a las más de 100 publicaciones entre capítulos, libros, compilaciones, artículos de blog, entre otros. Y pues es organizado por la doctora Mariela Morales desde el 2004 en Heidelberg. Eso es como un hub que se fue organizando de autores latinoamericanos que terminaron en Alemania y que empezaron a pensarse desde ese momento la posibilidad de qué está pasando en la región. Y pues la doctora Morales ha sido una articuladora de todo esto y hemos llegado desde distintas vertientes a pensarnos esa idea del derecho latinoamericano común y transformador. Claramente, pues, más de 100 publicaciones y más de 300 coloquios, coloquios como este, sobre muchos aspectos latinoamericanos han generado una contestación muy interesante por parte de autores de la región, sobre todo, sobre este fenómeno. Entonces, son artículos críticos que desde hace unos 7 años están saliendo y pues yo los he venido leyendo, me parece que son críticas muy potentes y creo que haya una postura, digamos, contestataria frente a una idea me parece importante y como lo planteo en el texto, las cometas pues se elevan contra el viento, no con él, y no solo a partir de aplausos, y entonces como que siempre quise contestar a estas críticas y este artículo que les presento yo a ustedes, que va a ser publicado en la próxima edición de la revista del International Journal of Constitutional Law, que va a ser la primera edición en español, ahí desarrollo la lectura que ustedes que tuvieron para leer para hoy y que pues quiero compartir con ustedes. Esa es una parte y también pues en el contexto de por qué nació este artículo, esto es parte de mi postdoc, esto fue uno de los artículos de mi postdoc y el otro también fue publicado este año donde pues desarrolló unos aspectos más determinados sobre la práctica de cómo funciona el sistema interamericano y mi oposición a que importemos el margen de apreciación nacional europeo al contexto latinoamericano. Entonces,
En mi presentación, en los 18 minutos que me quedan, como podrán ver en la tabla de contenido de lo que es el artículo, voy a presentar brevemente la introducción del problema, las críticas, unas reflexiones teóricas frente a esas críticas, prácticas y las conclusiones. Entonces, empezando, he hecho una tabla donde, digamos, fui organizando esas críticas y los distintos autores de la región que se oponen a eso. Una de ellas es el universalismo, que plantea esa idea de un derecho común en la región frente a un particularismo propio latinoamericano. Es decir, que la crítica ahí se apunta que estamos pretendiendo otra vez traer teorías foráneas eurocéntricas a Latinoamérica. Aquí yo traigo argumentos para demostrar que eso no es así. Otra de las críticas demuestra que hay demasiado énfasis en el Poder Judicial, estamos poniendo demasiada fe en el Poder Judicial y eso pues tiene unos problemas. El otro es el tipo de diálogo judicial que desde la Corte Interamericana se tiene con las otras cortes de la región, que eso es más un monólogo que un verdadero diálogo, es lo que dice la crítica. Otro es un método de cherry picking, de cómo se escogen los precedentes y qué es transformador y qué no. La otra es el llamado al margen de apreciación o más deferencia en favor de los estados y una fuerte crítica a la doctrina del control de convencionalidad. Y por último, la judicialización de la política y la oposición a que las cortes protejan estructuralmente derechos. Entonces, organizadas esas críticas, muchas de ellas van a la parte personal o simplemente yo traté de sentarme en las tres partes de la pirámide que les presento ahí. O sea, es decir, quiero contraargumentar, refutar y refutar el punto central. En eso es lo que voy a procurar y ustedes me dirán si lo logro o no lo he logrado, si el texto lo logra o no lo logra. Entonces, en ese sentido, frente a las reflexiones teóricas, perdón, leyendo estas críticas es muy común ver un llamado al formalismo. Entonces, un formalismo jurídico de que criticando de cómo al momento de nosotros leer las fuentes de la Convención Interamericana, las constituciones, somos muy poco formalistas y eh, esto hace, digamos, que tengamos la doctrina de un derecho común tenga unos problemas muy fuertes en ese sentido. Otra es, se critica que casi no hay abogados internacionalistas, que somos más constitucionalistas pensándonos unas ideas regionales y entonces de entrada dice, se necesitan más internacionalistas acá porque están perdiendo de vista este ángulo. Otro es un muerto viviente, que es tratar de entender la proyección internacional sobre las teorías difícilmente aplicadas en la actualidad sobre monismo y dualismo, entre otros aspectos. Entonces es como unos muertos vivientes que vienen del siglo pasado y que vuelven a estar en el 21 en las críticas. Y eso, pues yo lo desarrollo en la idea de neoformalismo y una retoma a la idea de ese talismán de la literalidad que hablaba el juez Cardoso en el contexto de Estados Unidos, precisamente del siglo pasado. Y aquí lo que curioso es que yo los encuentro es que muchos de los autores que puse al principio se valen de las críticas legal studies para tratar de venir a decir, mire, venimos con la nueva onda de los critical legal studies, esto está muy bien y vamos a criticarlo todo. Y creo que hay parte de un defecto y es que es caer en el formalismo muy tradicional en América Latina. Entonces terminan, por ejemplo, dicen, quienes hablan de un derecho común en América Latina no pueden hacerlo porque solo Costa Rica y Ecuador tienen expresamente este tipo de disposiciones, ¿ya? Entonces, como solo Costa Rica tiene ese tipo, solo Costa Rica, yo cojo el mapa y digo, bueno, ¿quiénes han ratificado la convención? Y en efecto, ¿quién no ha ratificado la convención? Entonces uno mira en el mapa y dice, son países que básicamente su peso político y geopolítico no supera el 2% de la población, son menos del 3% en términos de PIB, entre otros, y también dicen hay una contestación muy fuerte por parte de estados como Venezuela. Entonces yo digo, eso es un acto de gobierno y no una política de Estado. O sea, por más de 40 años, por más de 30, 25 años, Venezuela hizo parte del sistema interamericano y por un fenómeno que ya sabemos no están en este momento. Entonces, este tipo de disposición que se hable de la convención expresamente en la Constitución, yo creo que es una forma muy literalista de entender el fenómeno. Y entonces hemos estado, digamos, pensándonos este proceso desde aquí. Entonces el factor común de la convención está ahí. El otro es, pues que no es solo la convención, o sea, si miramos los tratados multilaterales que se han hecho entre países interamericanos, superan los 80 y esto va desde hace más, uy, perdón, te agradezco si alguien puede admitir a las personas, es que me están llegando muchos.
Gracias. Sí, o sea, te vas a salir porque eres host, pero yo la Vale, todo estoy bien. dejando Perfecto, hablar, bueno. gracias. Sé que el sonido nos molesta un poco, qué pena. Todo bien, no hay problema. Entonces, en este punto, o sea, no es solo la convención, son muchos más tratados que van desde la asistencia, el asilo, arqueología, arte, entre otras áreas. Entonces, lo que se podemos denominar un corpus juris, no solo va en la convención y las constituciones, sino en muchos tejidos que hemos hecho a través del sistema interamericano a lo largo pues, de las últimas décadas. En ese sentido, pues, y aquí aprovecho para hacer una cuña a mi tesis doctoral, yo analizo las cláusulas desde la perspectiva de la integración regional y he hecho una taxonomía de cada uno de los países de la región de cómo se proyecta tanto los derechos fundamentales como la integración, tanto desde el punto de vista normativo como histórico como contextual. Y, y hay una asimilación exegética muy potente frente al momento de entender esas fuentes, al momento de entender esas ventanas donde los constituyentes pretendieron ampliarse hacia la región. Entonces, en ese sentido, en cada una de las regiones hay una serie de cláusulas de apertura muy potentes en materia de proyección, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, todas tenemos unas cláusulas de derechos expresas. Pero entonces nos dicen los críticos, solo 11 de esas tienen esa cláusula expresa, pero de esos solo 11 son los países sombrados en gris oscuro, que ocupan el 89% del territorio de lo que se entiende por Latinoamérica, el 86% de la población, y ni se diga el Producto Interno Bruto de cada uno de esos países. La jurisprudencia que interpreta esos derechos fundamentales viene de países potentes como Brasil, México, Argentina, Colombia, y de Chile hasta ahora, digamos, esperamos que a partir del otro año actualicen ese software y para que estemos los pues, países potentes pensándonos ahí. Entonces, sí, somos solo 11 con este tipo de cláusulas, pero entonces la lectura es muy exegética en ese sentido. Entonces, ese valor no solo cualitativo, sino cuantitativo es importante, no solo cuantitativo, sino cualitativo es importante tenerlo. Y si miramos las cláusulas de integración, todos los países latinoamericanos, incluyendo incluso Cuba, contemplan esa proyección de integración económica, política y social. Más del 68% de la América continental y el Caribe solo el 21%. Es decir, los grandes ausentes son Chile, que insisto, ojalá se puedan poner al día, y México también, pero hay una proyección y las críticas en este sentido son muy exegéticas en entenderlo. Entonces, la respuesta aquí es que ese antiformalismo no es solo para entender toda la proyección internacional, sino los derechos fundamentales. O sea, somos antiformalistas o aformalistas para entender el derecho a la libertad de una forma común, no para la seguridad, no para el comercio. ¿Ya? No es la proyección internacional, o sea, el formalismo es muy importante, como Skinemi lo ha enseñado, para precisamente no permitir entrada por ejemplo, vía soft law, entre otros. Nosotros vamos en la línea de flexibilidad, sí, por los derechos humanos, antiformalismo, sí, para precisamente no permitir que por argumentos formalistas jurídicos se desprotejan derechos fundamentales. Esa es una de las salidas. La otra es que esa división entre ustedes los internacionalistas, nosotros los constitucionalistas, yo creo que eso ya está mandado a recoger y hace parte de la proyección de cómo se entendían pues, las sociedades y la forma de entender el derecho. Y en ese sentido, eso de derecho administrativo por acá, derecho internacional por acá, derecho constitucional, somos ya el derecho público. Y ahí que, digamos, yo incluso soy crítico de que no sea ius constitucional de común, sino un ius público en común o un ius común latinoamericano. La otra parte de la crítica es sobre la idea de si esto es derecho latinoamericano de verdad o esto es un derecho global en América Latina, porque pues nos reunimos en Heidelberg. Heidelberg es como el hub de reunión, donde desde el 2004 muchos latinoamericanos hemos desfilado por allá a pensar en la región. Entonces, precisamente con el apoyo alemán, quizá por ese ideal kantiano de universalismo, pero pendientes no de darnos cátedra y decirnos cómo tenemos que hacerlo, sino para que traduzcamos todo lo que hemos hecho desde hace de las últimas décadas, o sea, lo que está pasando en la región. Entonces, ese particularismo latinoamericano frente al universal, o sea, yo lo ubico dentro de una proyección de que desde 1800 estamos pensándonos como región postcolonial. Desde ahí ya tenemos elementos como Liliana lo ha enseñado, de una conciencia criolla. Es decir, desde Miranda o para atrás es posible pensar cómo muchas personas han pensado la región latinoamericana a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Y esa conciencia criolla después se tradujo también en un panamericanismo de pensar la región como un bloque fuerte. Posteriormente surge la OEA con todas las críticas que puede tener y desde 1950 una serie de constituciones, tratados que
tratan de proyectar a América Latina con un particularismo especial, y el proyecto del ICAL llega en esa primera década del siglo XXI a tratar no de describir, no de prescribir, sino de describir esos fenómenos, ¿ya? Y es ahí donde de alguna manera en un siglo sabremos si esto fue la vía o no, pero es desde donde nos estamos ubicando. Y esa neutralidad del neoconstitucionalismo o lo nuevo europeo, pues es claramente que va en contra de su proceso, digamos, de sus guerras, que nosotros tuvimos un proceso influenciado por esa Segunda Guerra Mundial o la primera mitad del siglo XX, pero también de cómo pensarnos las democracias posteriormente a las dictaduras, sobre todo las del Cono Sur, que vinieron desde la derecha y desde la izquierda. Entonces, en este sentido, desde las nuevas constituyentes que han surgido desde el 80 para acá, poniéndolo así, hay un elemento, digamos, en las ideas de Mauricio Villegas de un constitucionalismo aspiracional que trata de dejar atrás ese pasado. Entonces, a partir de ahí también de cómo atacar esa desigualdad latinoamericana, y yo creo que ahí, oponiéndome a lo que los críticos dicen y reflexionando sobre unas ideas de Paolo Carosa, es que Latinoamérica a lo largo de su historia ha hecho unos aportes importantes al derecho internacional, tanto desde la independencia como la inclusión de derechos sociales, la contribución a la génesis de los derechos humanos, pero yo defiendo que hay un quinto elemento, y ese quinto elemento está emergiendo en América Latina, y ese es el constitucionalismo transformador, o la idea de un derecho común transformador, y ahí, digamos, me posiciono para hacer respuesta a las críticas. Unos podrán decir, el vaso está medio vacío, medio lleno. Uno de ellos es un autor que admiro, que es Erdulf Becker Lorca, que dice, la genialidad latinoamericana muere y cae, siguiendo a Koshkeniemi, en la mitad del siglo XX. Desde la mitad del siglo XX yo creo que hay elementos para pensar que es posible que estamos tratando de volver a esa tradición de genialidad. Y en eso no es que lo que se describe desde Heidelberg, sino ustedes son conscientes, muchos de ustedes, de los aportes de Diego, una versión impura del derecho, de un constitucionalismo del sur global, de un mapa interamericano para pensar eso, de lo que la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Interamericana han hecho. De verdad, yo vine a entender eso fue cuando salí de Colombia, y mucha gente diciendo, oiga, lo que ustedes están haciendo es muy potente, es muy interesante, y ahí fue cuando dije, wow, o sea, es relevante lo que estamos haciendo, y empezar a estudiarlo desde la perspectiva no externa e interna. Lo que las cortes latinoamericanas, no todas, algunas están haciendo, ya sea en México, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, es relevante, y eso conectó, digamos, la parte de por qué tanto énfasis en el Poder Judicial. De ahí, digamos, organizando las críticas, yo comparto que hay demasiado énfasis, no solo en nosotros, sino el derecho público está muy enfocado en lo que los cortes hacen, el tipo de diálogo que está haciendo, y ese llamado al margen. Entonces, para corresponder, yo también me posiciono en que pues, el Poder Judicial, y en el que yo pertenecí por más de 6 años, ha sido históricamente la cenicienta del poder. O sea, nosotros somos la ramada del poder público menos problemática, pero y a la vez menos consentida, con menos presupuesto y con más problemas. Entonces, como desde el siglo XIX, que fue de los parlamentos, el siglo XX, que fue de los cancilleres, los presidentes, del poder ejecutivo, y un siglo XXI, pues, que yo creo que es del poder judicial. Me puedo estar equivocando, pero la apuesta y los elementos dan a afirmarlo, y pues para eso hay que cambiar el rol. Y ese rol ha sido asumido en distintos momentos, y está desde Marbury versus Madison en el contexto norteamericano, o como en la mitad de Europa con el caso de Fangen and Laws, cuando se entiende la integración europea en otro contexto, o en India con el caso de Kesavanda Bharati, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el caso Tyler, o nuestra Corte Colombiana, para no ir lejos, con la sentencia T406 del 92, o en Sudáfrica con la de la pena de muerte en el 95, y en el contexto interamericano, y yo sé que con esto me estoy jugando mucho, yo creo que Almonacid Arellano versus Chile es un caso transformador, porque precisamente dice, el derecho nacional tiene que verse a la luz de la Convención Americana, y nace la doctrina del control de convencionalidad, o se consolida mejor la doctrina del control de convencionalidad. Y ahí parte una serie de cuestiones relevantes para contestar a las críticas que dicen, mire, esto funciona, no hay deferencia, es la última palabra,
Eso no, en ninguna parte de la convención dice que la Corte puede tener esa doctrina. Entonces el formalismo con el que atacan a la idea. Y pues yo digo, leyendo estas críticas, uno dice, no, pues es que la Corte Interamericana es un leviatán que quiere quitarle el poder a la soberana, a todas las cortes nacionales y a los estados. Pero uno mira bien en detalle eso y las cifras, solo revisando una década de casos, más de 89,000 en México, más de 1,000,000 en el Supremo Tribunal de Federal, más de 25,000 en la Corte Colombiana, o 7,000, casi 8,000 en el caso chileno. Entonces uno dice, ¿en serio? Cuando uno piensa en la Corte Interamericana, ¿cuántas veces ha intervenido para referirse a un problema nacional? En 40 años, a duras penas hemos acabado de superar los 300 casos. Eso es muy poco para un tribunal con tanto poder o un leviatán al que se le espera, se le afirma y se le critica tanto. Lo mismo en la comisión. Desde la comisión anualmente se producen 3,000, alrededor de 3,000 casos. Mírese la estadística de lo que ha sido también esa década, 2 décadas, perdón. Entonces, ¿quién ha tenido la última palabra en el 99 o más por ciento de los casos? Pues son los jueces nacionales que han dicho en sus jurisdicciones la última palabra y ahí se quedó. Eventualmente la Corte Interamericana en casos muy importantes lo hace, pero entonces ese llamado al diálogo desde abajo, deferencia, que en últimas es apelar por un margen de apreciación nacional, yo lo veo muy problemático. Y también es que esto describe el problema y es que es como si la Corte colombiana versus la Corte Interamericana o la Corte mexicana versus, y al fin y al cabo, esto es una idea de Joseph Weiler, somos el Poder Judicial todos. Es todo el Poder Judicial, no importa si uno está en el ámbito nacional o en el ámbito internacional, su rol es precisamente contrapoder de los otros poderes. Entonces, eso parte de la crítica pierde esa cuestión de enfoque, termina cayendo apelando por un margen de apreciación nacional y es un argumento que se muerde la cola, porque precisamente necesitan crear una doctrina, o sea, el margen de apreciación no está en la Convención Europea, está producto del nacimiento de las Cortes. Y ya con esto, en estos 2 minutos comienzo a cerrar la intervención. Uno, de por qué no podemos pensar en un margen de apreciación nacional es el contexto latinoamericano frente a Europa. Básicamente tenemos unas diferencias muy grandes desde el punto de vista democrático. En azul, para que se entienda rápido esta gráfica, son las full democracies, que en América Latina no tenemos ninguna, ni siquiera Estados Unidos está ahí, solo Canadá y eventualmente lo más cercano es Uruguay, Costa Rica y Chile. Entonces, es decir, un modelo verdaderamente democrático que todavía no hemos alcanzado, pues para un margen de apreciación nacional creo que sería muy problemático y de ahí que requiramos un derecho común. Otro, si queremos, digamos, ya que la parte propositiva, en el factor de diseño, Europa durante 40 años recibió eso, básicamente 800 casos, frente a los 300 que la Corte Interamericana ha recibido. En el filtro y de la forma que llegan los casos a la Corte, creo que es donde tiene que estar la modificación, más que en un margen de apreciación, que la Corte pueda seleccionar sus casos y ese sistema de filtro no sea tan fuerte. Al año están llegando a la Corte Interamericana 18, 20, 23 casos, que es muy poco para una región. Entonces, modificamos este sistema de filtro, que la Corte pueda ella misma recibir los casos, esa es una postura, una parte propositiva mía, y de ahí que también cambiemos una Corte permanente. Es decir, no jueces que tienen que trabajar medio tiempo, sino jueces que vivan en Costa Rica o se muevan por todas las regiones, que dediquen 100% de su agenda a fallar casos comunes de la región. Y otro, pues la particularidad violenta que tiene la historia europea, que por más violentos que se crea que somos en Latinoamérica, desde una perspectiva histórica, Europa es un continente muy salvaje y Latinoamérica tiene unas particularidades que pues nosotros entendemos muy bien y que permiten eso. Eso no lo digo porque me senté 5 años a hacer un doctorado, sino pues porque lo caminé, lo viví viajando a la región, tanto en Europa como en América Latina. Puedo afirmar que me he recorrido los dos, casi el 100% de esas 2 regiones a pata, para que nos entendamos. Y finalizando aquí es que yo comparto con las críticas, nos hemos enfocado demasiado en el Poder Judicial y tenemos que ir precisamente a criticar más el Poder Parlamentario y el Poder Ejecutivo. Precisamente aprendiendo de las críticas con mi colega María Cristín Fuchs, acabamos de publicar cómo se interpreta el control de convencionalidad en los estados de la región en el Poder Parlamentario, y eso lo aprendí gracias a las críticas. Y con esto las conclusiones que tiene que ver con ese algo que está pasando en la región, ese algo nos posicionamos desde acá, con todo lo que implica posicionarse y tomar una postura. Ese algo
tiene que ver con algo que estamos haciendo desde Latinoamérica. Ya no estamos yendo hasta a Estados Unidos o a Europa a traer doctrinas, sino precisamente a vender y promover nuestras doctrinas y traducir nuestras doctrinas para ser adaptadas o mejoradas de nuestra realidad. Y en ese sentido, lo que se hace en las cortes nacionales, en la literatura de la región, es exótico para otros, problemático, pero es nuestro. Y con eso estamos, digamos, avanzando frente a esta apuesta que no es mía, que no viene con esa idea de un derecho común que no es mía, sino que viene precisamente de los tratados, de las convenciones, de las organizaciones, de las constituciones que se han comprometido precisamente a construir una región común, económica, política y socialmente hablando, así como en derechos humanos. No es una cosa que yo me inventé. Eso está ahí, está en las letras, están los plenipotenciarios que nos han representado en América Latina y que han querido mandarnos para allá. ¿Por qué no hemos llegado allá? Eso es otro debate, que de hecho su respuesta está en mi libro, pero creo que eso es en general las críticas que quería presentar y pues agradezco mucho también a ustedes. Un punto también es que no lo hacemos desde una torre de marfil en Heidelberg. Heidelberg es simplemente un punto de encuentro, pero que también está en muchas otras partes de la región, universidades, poderes públicos, donde estamos tratando de pensar esta idea común desde adentro. Entonces, agradezco pues nuevamente a la universidad, a René por los comentarios y bueno, estaré atento a lo que corresponda también por parte del público. Muchas gracias, Juan Camilo. Seguimos entonces con los comentarios de René. Listo. Manolo, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias por la presentación. Es una presentación, pues, y como el paper mismo, muy rico en términos tanto de temas como de argumentos, como de experiencias. Hay muchas cosas, digamos, para discutir. Digamos, yo lo que haría es proponer como 3 preguntas y alrededor de esas de pronto, más que comentarios al texto en sí mismo, sino entender un poco mejor qué es lo que, digamos, qué es lo que el texto y la intervención está intentando hacer para entender mejor la conversación general, digamos, sobre cómo se ubica el texto. Yo creo que eso puede ser útil a los estudiantes doctorales para entender también las diferentes intervenciones que uno puede hacer a través del texto. Entonces, la primera pregunta que yo formularía es decir, este texto busca, según yo lo entendí, defender una especie de proyecto académico de sus críticas, ¿cierto? Entonces, la idea es, hay un proyecto académico y hay unos críticos y el texto intenta presentar esa defensa. Entonces, ahí respecto a esa intervención, mi pregunta para Juan Camilo sería, ¿y para qué? O sea, ¿para qué? 2 cosas. De una parte, ¿para qué sirve un proyecto académico? Es decir, ¿cuál es el rol que cumple desarrollar un proyecto académico en el desarrollo del derecho? Es decir, porque dése cuenta que aquí hay el objeto de análisis, acá es interesante. El objeto de análisis no es, si quiere, el desarrollo del derecho en América Latina en sí mismo. De alguna forma el texto parte de la premisa que se acepta que hay una serie de desarrollos doctrinales, institucionales, que el texto llama neoconstitucionalismo a veces o a veces derecho común. Entonces hay como una realidad subyacente ahí debajo del texto, debajo de lo que se está analizando, pero en realidad el objeto del análisis no es ese, sino es un objeto, si se quiere, de segundo piso, que es un proyecto que busca describir esos desarrollos doctrinales. Y ese proyecto que busca describir esos desarrollos doctrinales es el denominado derecho común de América Latina. Pero la intervención del texto, al menos como yo la leí, no es de hecho decir que hay un derecho común, sino defender el proyecto académico de ese derecho común. Entonces, es decir, si se quiere, el texto es como intervención de segundo piso. No es de nuevo decir que hay ese derecho común o hacer una intervención descriptiva sobre las características de ese derecho común, sino parte de la premisa que hay un proyecto académico, como Juan Camilo lo estaba describiendo, que hay un proyecto académico en el que intervienen unas instituciones e intervienen unos académicos y académicas y ese proyecto académico. Entonces Juan Camilo dice, o al menos es que como yo entendí el texto, ese proyecto académico está siendo atacado por otros proyectos académicos y Juan Camilo dice, y hay que defenderlo, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, primero,
yo creo que vale la pena que desempaquemos y hablemos un poquito, digamos, y yo creo que eso puede ser interesante también para los estudiantes doctorales, es, bueno, ¿qué hace un proyecto académico en la creación del conocimiento? Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el rol político? ¿Cuál es el rol financiero? ¿Cuál es el rol en términos de creación de significado de utilizar esa idea de un proyecto académico? Y número dos, que sea algo que se supone que debe ser defendido. Porque suena interesante, es decir, es como sacar la espada y salir a defender cosas que de pronto valdría la pena dedicar ese esfuerzo a defender otras cosas, no sé, a pelear como con otra gente o bueno, no sé, pero aquí, digamos, la intervención es defender un proyecto académico de sus críticos. Entonces, la primera pregunta que yo haría es, pues, ¿por qué esa intervención? ¿Qué es lo que de alguna forma motiva el surgimiento de este texto? El surgimiento de la intervención misma, ¿no? ¿Por qué vale la pena, de una parte, defender ese proyecto? Y implícito en esa pregunta, que yo sí quisiera como que pudiéramos hablar de eso, es ¿qué se supone que hacen los movimientos académicos en el desarrollo del conocimiento global jurídico? Es decir, el texto, y Juan Camilo también en la presentación habla mucho de como de bandos, digamos, que entonces de un lado están los críticos y de otro lado están entonces este proyecto y por otro lado están los formalistas. Y eso suena como si fuera como unos grupos de personas que andan, no sé, en el mundo peleando unos con otros. Y eso, o sea, eso probablemente sea cierto, pero la pregunta es, digamos, ¿qué hacen esas agrupaciones en la generación del conocimiento? Es, no sé, es un hogar de mentes parecidas a las nuestras, o son mecanismos de financiación, no sé, o sea, ¿cómo entiende Juan Camilo que cumplen ¿cómo entiende Juan Camilo qué rol cumplen esos movimientos? De tal forma que a través de eso entendamos por qué vale la pena hacer esa intervención de defender uno de esos movimientos que él texto identifica como el derecho común. Ese es como el primer bloque de preguntas que yo haría. El segundo, digamos, primero. Segundo, el texto en realidad ataca muchos temas de diferentes, como, o más bien, trae a colación muchos debates como tradicionales, tanto de derecho público como de derecho comparado, digamos que son temas, debates tradicionales en ese sentido. La pregunta que yo haría ahí es, ¿qué, digamos, normativamente, cuál es dónde terminamos después de aceptar que los críticos están equivocados, digamos? Si nos dijéramos, sí, Juan Camilo, usted tiene toda la razón, esos críticos están equivocados. Algo que para mí no es muy claro es, ¿eso dónde nos deja? Eso nos deja en el sentido que, o sea, eso nos deja en una posición en la cual estamos de acuerdo que hay un derecho común, o, pero en realidad esa nunca ha sido la discusión, ¿no? Porque en realidad el texto asume que hay un derecho común, de alguna forma. Sino, si decimos que sí, usted tiene toda la razón, o que el texto tiene toda la razón y los críticos están equivocados, entonces quiere decir que este es el camino para entender mejor el derecho común, o este es el camino para entender mejor el rol de las cortes, que eso es en lo que se cerró la intervención. Es decir, digamos, si el texto dijera, si nosotros dijéramos, oye, sí, es cierto, estos críticos, es decir, la intervención es convencernos que estos críticos están equivocados. Si nos dijéramos, sí, tiene razón Juan Camilo, el texto, estos críticos están equivocados, eso es donde nos deja en términos de nuestra comprensión del derecho público, digamos, entendido en términos amplios en América Latina. Esa parte es como para aclarar, no es tanto que estén en desacuerdo, sino para aclarar, bien, ¿a dónde queremos llegar cuando hacemos esto? Dese cuenta, diría yo, que los dos comentarios son muy parecidos. Es, ¿qué hacemos cuando estamos haciendo esto, digamos? Y eso es útil, yo creo que para todos los colegas que estamos redactando las tesis doctorales, yo creo que tenemos que poder responder esa pregunta. Cuando escribimos esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos que la gente entienda que está haciendo y que estamos haciendo? No solamente cuál es la intervención en términos académicos, sino qué es lo que estamos intentando convencer a la gente de hacer cuando estamos haciendo esto. Entonces, esas dos preguntas son dos dimensiones de eso.
Segundo. Y lo tercero, la tercera pregunta que yo haría como para entender, para que podamos discutir mejor y de pronto comunicar mejor con los estudiantes doctorales y la gente que esté en audiencias. Entonces, digamos, hay una serie de debates internos, hay una serie de debates internos de los latinoamericanos y hay y parte de la intervención del texto, según yo lo entendí, es como poner en valor esos desarrollos latinoamericanos ante audiencias del norte global, digamos. Parte de, es entendí un poco que era la intervención, es, dése cuenta que aquí nosotros estamos haciendo aquí quiero decir nosotros latinoamericanos y aquí América Latina, estamos haciendo estamos haciendo B, estamos haciendo C. De nuevo, la pregunta es, ¿para qué necesitamos hacer esa intervención? Es decir, esa intervención no reitera la idea de que necesitamos entonces convencer a otros de que los desarrollos en América Latina son valiosos porque los otros los entienden, porque hablan a debates, digamos, típicos del norte global, porque básicamente es como darse cuenta que nosotros también tenemos nuestra academia jurídica que es muy valiosa y es muy interesante y gana valor a través de la validación de una serie de académicos en Alemania o en Estados Unidos o en el Reino Unido. Entonces, la pregunta es, parte del tono y de la intervención del texto es levantar la mano y decir, mire, ¿cómo en América Latina también hacemos cosas buenas o valiosas o sofisticadas, digamos? O la pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Cuál es la necesidad de esa intervención? O si por el contrario la pregunta es, no tenemos necesidad de hacer eso, no tenemos necesidad de poner en valor eso. Y entonces la pregunta ahí es, entonces, ¿por qué es necesario, digamos, agrupar esto como un derecho común que la idea de derecho común parecería ser solamente un dispositivo analítico para hacernos legibles como región a un observador externo? Porque a final de cuentas, pues en últimas, lo único que sería interesante de un derecho común es para que no sé, alguien que esté parado en Estados Unidos diga, hay unas tendencias comunes en América Latina y son tales y tales y tales y tales. Pero si uno mira desde la perspectiva colombiana, por ejemplo, si yo estoy parado en Colombia, si yo estoy parado en Perú, si yo estoy parado en Bolivia, pues en realidad la pregunta es ¿cuál es el valor agregado de pensar en términos de un derecho común? Entonces, ese tercer comentario entonces es en términos normativos de, bueno, si tomamos el punto de partida de que es importante poner en valor o resaltar o digamos, celebrar lo que estamos haciendo en América Latina, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué eso es importante hacerlo? Al final de cuentas, ¿por qué es importante hacerlo si eso no reitera la posición, digamos, de poder epistémico y cognitivo del externo, del observador? Y parte de esa posición de poder del observador es precisamente la idea de que algo es común. Algo es común de tal forma que lo hace inteligible a aquel que quiere no profundizar en las problemáticas de la jurisprudencia colombiana, no ir a mirar cuál es el problema del legislativo en Argentina, sino decir, sí, América Latina, que eso a su vez es obviamente una movida que ya conocemos desde el mismo término América Latina, ¿no? La idea de agrupar a los países de América Latina como América Latina, pues es una movida de hacerlo inteligible para un externo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué queremos hacer eso? Porque el texto busca hacer eso. Entonces, son tres preguntas más que el detalle, porque en realidad el texto es muy rico y yo le agradezco mucho a Juan Camilo, que en realidad es un texto muy rico en el sentido de jala de muchas tradiciones, es muy explícito en su posición y lo que busca hacer. Las tres preguntas son preguntas que van destinadas a entender qué es lo que intentamos hacer cuando hacemos esto. No tanto qué es lo que estamos haciendo, sino para qué lo hacemos, qué es lo que intentamos hacer y cuáles son las implicaciones de lo que intentamos hacer. Que yo creo que eso puede ser útil también para los estudiantes y los académicos jóvenes que están acá, cuando pensamos, decimos, bueno, este es mi proyecto. Claro, una cosa es mi proyecto, el mío, que yo lo quiero y yo obviamente considero que es importantísimo y por eso lo desarrollo. Y otra pregunta es, ¿por qué se supone que lo tengo que hacer? ¿Por qué se supone que tengo que llamar a otros
para que se unan a desarrollar esto que estoy intentando hacer. Esas es como las tres preguntas y yo creo que a partir de eso, Manolo, podemos yo creo que tener una conversación mucho más amplia. Muchas gracias, Juan Camilo, y muchas gracias, Manolo, y a todos los colegas que están escuchando en este momento. Muchas gracias, René, por los juiciosos comentarios. Entonces, Juan Camilo tiene alrededor de unos 10 minutos para responderle o entablar diálogo con René. Perfecto, Manuel, gracias. No, pues también a usted, a Manuel, Manuel y René, sobre todo, gracias, pues también no es la primera vez que hablamos de esto, o sea, René estuvo varias veces, digamos, viendo los primeros borradores y pues hemos compartido varias veces en distintos escenarios sobre esta idea. Entonces, a las primeras a las tres preguntas hay un elemento transversal que es para qué, que fue yo creo que la palabra que más se repitió y es para qué hacerlo, no solo para el ejercicio del coloquio, sino también para explicación del tema. Creo que es clave el para qué es precisamente, y trayendo la metáfora de Macondo. Entonces, es decir, desde la primera página, desde Macondo, García Márquez en Enseñando de Soledad dice que el mundo es tan reciente que muchas cosas carecen de nombre y que hay que señalarlas con el dedo. O sea, ni siquiera tiene un nombre, no se sabe cómo entenderla o para qué sirve eso. Entonces, creo que en América Latina desde las últimas décadas estamos tratando de, que por eso digo algo, hay un algo ahí, pues porque todavía seguimos tratando de denominar lo nuevo, qué es lo viejo, qué es lo nuevo. Salen críticas como de Gargarela, eso de nuevo tiene muy poco. Desde distintas vertientes tratamos de ver qué es eso, porque ya no es el típico manual de derecho constitucional o derecho internacional que vienen, que es la traducción o la traducción de lo que está pasando en Francia, en Alemania o en Estados Unidos, sino como que con elementos propios hemos creado un algo y de ahí esa necesidad que yo tengo del para qué y es entender, en una palabra, entender. No estoy dando la respuesta completa, yo sé, pero es tratando de entender a esas críticas y digamos lo que usted decía, la metáfora de salir con la espada y defender, imponer y que nosotros tenemos la razón y ellos, creo que no es mi intención y el texto, digamos, aunque en algunas partes caía en ese vicio, los árbitros de la revista me dieron muy duro para, ojo con esto, quite esto no por ahí, porque precisamente no es la idea. No se trata de caer en la crítica de la crítica. Y entonces yo simplemente criticar la crítica y no terminamos avanzando pues en nada en ese sentido. Mi punto es que creo que me parecen unos potentes artículos que se toman en serio esto y que le pegan en muchos aspectos. O sea, que no hay diálogo judicial, que eso es un monólogo. Claro, eso es verdad. O sea, yo lo acepto. La Corte Interamericana le llegaron unos casos tan filtrados y con violaciones tan graves de los derechos humanos que en la gran mayoría de los casos le toca proteger. Piénsese cada uno cuántas veces la Corte Interamericana ha denegado un caso que dice el Estado X no es responsable internacionalmente. ¿Son 5, 7? No sé más. Casi en todos los demás casos es un efecto aversivo. ¿Y a qué gobierno le gusta que le digan que es internacionalmente responsable ese Estado? Pues eso genera un efecto aversivo. ¿Por qué? Porque entonces hay un problema de filtro. No es que no haya intención de diálogo. Y pues el diálogo no es citar a la Corte Uruguaya y decir que qué bien como entendió el tema X. Es entrar y decir, mire, yo comparto la tesis uruguaya y la pongo a nivel interamericano. Pero pues con un sistema de filtro tan rígido, pues es muy complicado. Entonces, no es que no haya interés de diálogo. Eso es la contrarrespuesta que yo hago a esas críticas muy acertadas del esquema del diálogo. Entonces, en ese sentido, es más de ven puntos ciegos que, digamos, yo no veía, se valen de los Legal Critical Studies, que todos al final usamos, ahora todos somos críticos, como lo digo en el texto. Todos de alguna manera en algún momento nos ponemos el sombrero de los críticos y creo que es una herramienta, pero por la obsesión de ponernos esa herramienta terminamos usando excesivamente el formalismo, que la convención literalmente no dice eso, que la jurisprudencia de dónde saca eso, pues desde Marbury versus Madison la jurisprudencia está inventándose doctrinas que no están en los textos literalmente puestas. Entonces, de ahí que digamos, esa es como la respuesta del por qué, el para qué el tema. Mi intención es más dialogar con esas críticas. Nosotros planteamos una tesis, ellos plantearon una antítesis, y de esa antítesis surge una tesis. Débil, fuerte, eso lo dirá el futuro. Entonces, a la segunda pregunta ahí sería entonces, demostramos que están equivocados. No, mi punto no es demostrar que ellos están equivocados. Yo creo que ellos están en lo cierto precisamente como oposición a la idea.
Ahora, el punto no es nosotros contra ellos, porque no es así, al fin y al cabo estamos todos tratando de pensar el mismo fenómeno y en este Macondo tratar de entender qué es eso. Y de ahí que la propuesta es simplemente pensarnos un sistema mejor, un rol más potente de los poderes judiciales, una forma de entender esas cuestiones aspiracionales de nuestras constituciones para hacerlas realidad, entre otros. Y también nuevamente ese valor agregado, que tiene mucho que ver con una pregunta que nos hace Edgar de la Osa, y es que dice, mire, Edgar dice por escrito, en últimas, en definitiva, en pocas palabras, ¿cuál es la idea de un derecho común? Es una nueva conciencia jurídica, ¿y de para qué sirve eso? ¿Ya? ¿Para qué le sirve un pensionado que reclama su pensión, al constructor que reclama su licencia de urbanismo, al paciente que reclama su indemnización? Yo ahí respondo, digamos, desde lo micro con lo macro. No hay otra región en el mundo que tenga los elementos particulares que tenemos en América Latina. Pensemos en el idioma. O sea, no hay otra región que comparta en una extensión territorial tan grande elementos como el idioma. Una base jurídico-político similar. Es decir, tenemos un esquema republicano que puede ser federal o que puede ser centralista, pero pues no tenemos un sistema, no tenemos una monarquía en toda América Latina, por ejemplo. O no tenemos un estado religioso. Ya no tenemos un Vaticano, no tenemos un régimen como el que va a venir ahora en Afganistán. No tenemos la religión, en principio, no nos divide. Es decir, tenemos una base judio-cristiana de mayoría católica y ahora protestante evangélica. Es decir, no tenemos un norte protestante, un sur católico como en Europa. O no tenemos, o sea, es decir, la religión en principio no es un elemento descohesionador. Compartimos una convención, compartimos unas constituciones que tienen muchos elementos en común y de ahí que sí, en Colombia, la respuesta a ese pensionado o a ese constructor que pide el urbanismo o una cuestión tributaria, si en Colombia hay un desarrollo tan importante que valga ser un estándar común para la región, ¿por qué no tener un órgano que permita hacer eso? En este caso es la Corte Interamericana o una corte vía de integración esquema andino o mercosureña o centroamericana. Entonces, si el esfuerzo que Colombia ha hecho para entender esa cuestión de ese pensionado, cuando va a pasar la frontera de Colombia, ahí ya llega a Venezuela y hasta aquí esto no funciona así, hay que hacer todo un pensamiento de nuevo. Y viceversa, si algo es potente de Venezuela o de Bolivia o de Uruguay, dados los elementos en comunes, ese es el valor agregado de todo esto. Ese es el valor agregado de la utilidad que tiene esto. Y la otra sí es geopolítica, y es América Latina es absolutamente relevante en la escena internacional. Es decir, somos absolutamente relevantes. Cuando un presidente latinoamericano habla ante las Naciones Unidas, la gente va al baño, hace llamadas, o sea, somos absolutamente relevantes. En materia del comercio global, no pega, o sea, es decir, ni en materia armada, ni en materia, no tenemos un peso en esto. O sea, el mundo se va a acabar y nosotros no pesamos. Y eso ahí tiene que ver mucho con la parte económica, política y social. Entonces, esa es la utilidad de pensar de un derecho común. No es una idea ya abstracta de una torre de marfil, sino que a partir de esto puede tener un impacto muy potente de cómo nos integramos al mundo y si en el siglo XXI eventualmente vamos a pesar o vamos a ser tan irrelevantes y seguir nosotros en nuestras cosas domésticas como, por ejemplo, seguir con la Guerra Fría que no terminamos. ¿Ya? Esas es como las respuestas generales. No sé si se me queda algo o Manuel abordamos de los estudiantes o lo que corresponda. Salvo que René quiera agregar algo más, yo creo que podemos abrir la discusión a los aquí presentes. Ya tengo varias manos alzadas. Los invito a que eso, alcen la mano para participar de viva voz o si no también a través del chat. Hay una pregunta en el chat, pero creo que ya la acaba de abordar Juan Camilo, entonces voy a darle la palabra a quienes están alzando la mano en este orden. Juan y Hernán y después Sebastián. Muchas gracias. Adelante, Juan. Muchas gracias. Muy interesante. Quiero darle respuesta un poco a la sensación de que tengo quiero afilar un poco más los comentarios de René. ¿Podemos vernos todos? Porque ahora solamente veo el afiche. Y me gusta ver por lo menos las caras de la gente que tiene las cámaras. De acuerdo. Ahí sí sería que Juan Camilo deje de compartir pantalla. Perdón. Sí, gracias. Perdón. ¿Ya? Listo.
a mí, porque pues, tuve continuamente la impresión de que pues, hay una especie de dialéctica interna en tu argumento, de que pues, por un lado pues, existe el derecho común, pero por otro lado tiene que existir, debería existir, ¿no? Y no escapas de eso, no escapas de eso. Entonces hay una incertidumbre ontológica en tu proyecto, que a veces se proyecta hacia adentro, a veces se proyecta hacia afuera, hacia América Latina, a veces hacia Europa, o me hizo falta Estados Unidos, pero entonces eso para empezar. Y lo que yo creo, digamos que mi crítica también sería antiformalista, si quieres, porque además se me hace interesante cómo demuestras, digamos, la existencia, ¿no? Entonces no es solamente la cantidad de países, sino es la población que representan o el PIB que representan. Ahí lo único que falta es la cantidad de campeones del mundo en fútbol que representan. Entonces, no sé, ahí hay como una especie de empirismo que yo creo que debería ser más autorreflexivo, más reflexivo. Pero lo que yo creo que realmente hace falta, porque estas son pues un poco frívolos mis observaciones, algo más importante es, o sea, que surge un poco de la pregunta que hizo René, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? O sea, ¿qué importa? ¿No? Si yo soy un internacionalista que creció en Holanda, se educó en un contexto así europáfilo, y ahora está en Colombia, en los Andes. ¿Yo por qué me debería meter en estos debates o no? O sea, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que está en juego? Y ahí hace falta un mapa político, ¿no? Porque yo creo que o sea, yo siento que hay un otro derecho común América Latina, un otro proyecto común América Latina, que es el de la derecha, ¿no? Es el anticomunista, que además yo lo sentí muy palpable. A mí no me importa el material de la torre en Heidelberg. A mí me importa es digamos, la perspectiva ideológica, el proyecto ideológico, porque yo me acuerdo de Fumboldt Dandy aquí en Bogotá, tratando de convencernos de que el sistema el constitucionalismo de América Latina también incluía la protección de inversión extranjera, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces hay ese otro que además se ve en la historia, así como podemos construir una historia de un derecho que se enfoca en San José y se enfoca en los derechos humanos, también podemos hacer una otra historia. Entonces hay un mapa ideológico de América Latina en la cual esta discusión tiene un papel que no se hace explícita, ¿no? Entonces este es un mapa político que hace falta. Y el otro mapa político que hace falta es el local, ¿no? Esta discusión, ¿a quién mueve y de qué manera en el contexto colombiano? ¿Cuáles instituciones se legitiman a través de estos argumentos y cuáles instituciones se deslegitiman? ¿Cuáles posiciones se legitiman y cuáles se deslegitiman? Eso es. Gracias. Gracias, Juan. Podemos recoger un par de intervenciones más y le damos la palabra a Juan Camilo, si les parece. Entonces seguimos con Hernán y después con Sebastián. Gracias, buenas tardes ya. Pues gracias a Juan Camilo por la exposición y por este documento, pues que yo calificaría tan estimulante, pero que me genera, y debo advertirlo, pues muchas preguntas. Bueno, la primera, y creo que es un asunto transversal que ya lo ha dicho René y también lo señaló Juan, y es, bueno, ¿y por qué ese derecho común es deseable? Es decir, es un asunto paternalista, es que el derecho común es más importante y moralmente superior a las de las legislaciones nacionales. ¿Por qué deberíamos utilizar esto? ¿Qué es lo que se gana en términos de derechos? Porque a mí lo que me quedó en el texto, y le confieso a Juan Camilo un poco, el sinsabor fue como que al final había como una especie de juicio de desvalor respecto a las legislaciones nacionales. Entonces ustedes deberían aspirar a ir al común porque es una realidad, o mejor, es un estándar judicial mucho más garantista, y eso yo no creo que sea, bueno, eso es lo que el texto no demuestra. Lo segundo,
a mí lo que me preocupa es que tal vez una postura como la del derecho común que defiende el texto, en realidad lo que busque sea dar una plataforma a un problema de contexto más amplio, y son las dificultades para el cumplimiento, puedo utilizar un anglicismo, los problemas de enforcement de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se logran cumplir, entonces una herramienta sería hagamos más bien a las sentencias de la Corte Interamericana como un repositorio del derecho común deseable para América Latina. La tercera parte es, oiga, sí sea un diálogo, porque otra cosa que dice el texto es como que pareciera que los países latinoamericanos son un todo uniforme, en donde hay un diálogo permanente, donde construyen un derecho común. Y yo creo que en realidad eso no es así. O sea, bueno, el texto tampoco lo demuestra. Yo creo que hay unos polos al interior de América Latina, productores de jurisprudencia, y en este caso casi que, y utilizando un poco la expresión de Marco Fidel Suárez, la estrella polar del norte, en este caso sería la estrella polar, sería la Corte Interamericana, y generando un efecto casi que disciplinar respecto de las legislaciones. Y finalmente, pues yo creo que el texto, cuando denomina a los críticos como antiformalistas, yo creo que en cierto punto también noto alguna descalificación a priori de las críticas. ¿A partir de qué criterio? Para decir, usted en realidad son formalistas, incluso se pone el traje de críticos, y lo que dice el texto de manera bastante... yo la calificaría como irreverente. Ahora todos somos críticos, entonces es la manera de descalificarlo, pero yo creo que en última lo que está ahí son dos asuntos importantes que todavía lo son para el derecho internacional y para la democracia. Para el derecho internacional, que yo sí creo que las vías por las cuales ingresa el derecho internacional de los derechos humanos, y en particular las decisiones de la Corte Interamericana y su jurisprudencia, es algo que tiene que ser definido por los estados, porque no hay ningún instrumento de derecho internacional que haya definido esas vías como sucede en otros sistemas regionales, y en eso quiero como, digamos, pararme sí, también dentro de la postura antiformalista. Y de otro lado, pues que en últimas, cuando uno ve el uso que hacen los tribunales nacionales de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, yo que sí hay mucho de ese cherry picking, y no vi como en el texto muchas respuestas a eso. Digamos, yo lo veo un poco más como de la práctica de la Corte, cuando quieren sustentar una decisión en determinado sentido, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana sirve, pues escoge. Y cuando no, pues no se escoge. Y yo creo que el caso Petro es una muy buena... es un muy buen ejemplo de eso. Pues era esto, y finalizo pues agradeciendo a Juan Camilo que permitió hacer todas estas preguntas a partir de un texto que la sugiere. Gracias. Gracias, Hernán. Seguimos con Sebastián y le damos la palabra a Juan Camilo. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer pues muchísimo principalmente al doctor Juan Camilo, y bueno, a todas las intervenciones del doctor René Fernando también. Mi pregunta, profesor Juan Camilo, va concretamente en cuál sería la crítica detallada a la doctrina del margen de apreciación nacional. Ahorita pues que lo comentaste un poco, y justamente ahorita hablábamos de que hay oposición a la oposición, y he leído teorías bastante interesantes y propuestas interesantes a nivel doctrinal sobre el margen de apreciación. Justamente ahorita Hernán mencionaba el caso Petro, que acá hay pues un debate serio sobre la aplicación de esta doctrina, donde las facultades del procurador, las facultades de una autoridad administrativa a nivel derecho interno, se contraponían o se chocaban con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y he leído propuestas en cuanto a que, por ejemplo, con este caso concreto, una teoría, una aplicación de la doctrina del margen de apreciación no sería nada descabellado, teniendo en cuenta el contexto social, unos casos concretos, no manejarla de una forma negligente o poco juiciosa, sino con cada caso concreto podrían existir esas excepciones en las cuales el derecho interno, el procedimiento interno, las garantías judiciales o administrativas internas puedan brindar una satisfacción ante lo que busca el sistema interamericano, y que a lo mejor en estos casos concretos, en estos casos excepcionales,
el sistema interamericano podría abrirse a la posibilidad de aplicar el margen de apreciación, la doctrina del margen de apreciación. Concretamente, para no hacer muy extensa la pregunta, concretamente, justo con el caso de la Procuraduría, no refiriéndome al caso concreto de Petro, sino de una forma general sobre la apreciación jurídica que se realizó, teniendo en cuenta una interpretación evolutiva en cuanto a el avance de la corrupción en Latinoamérica, a lo mejor las garantías que ofrece una autoridad administrativa, insisto, revisadas de una forma muy juiciosa, pero a lo mejor las garantías ofrecidas dentro de un proceso administrativo sancionatorio por parte de una autoridad administrativa a lo mejor no va en contravía de lo que propone la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que en su fondo también busca lo mismo, ¿cierto? Atender garantías judiciales, pero a la vez ser conscientes de la situación social en Latinoamérica. Entonces, esa sería como para redondear mi pregunta. ¿Cuál sería entonces la crítica detallada a la doctrina del margen de apreciación nacional, teniendo en cuenta de que tiene también muchos defensores dentro de la región? Muchas gracias. ¿Listo, Juan Camilo? Bien, pues empezaré pues, respondiendo a la última pregunta de Sebastián para volver a la de Juan. A la pregunta de por qué, digamos, la oposición mía a la doctrina del margen. Hay que ver, lo explico mejor con un ejemplo. O sea, pensemos dos temas religiosos en los dos sistemas. Lao Tzu, el caso del crucifijo en las aulas de clase en Italia, y la última tentación de Cristo en Chile. Entonces uno dice, cuando el caso llega al Tribunal Europeo, el tribunal se tiene que enfrentar que viene un caso de Italia y históricamente el protestantismo y el catolicismo tiene una llaga muy fuerte en Europa, o sea, no es una cosa de 10, 20 años, es una cosa de siglos. Entonces el tribunal eventualmente crea un patrón europeo para, digamos, prohibirlo o aceptarlo. Es muy complicado por las profundas diferencias históricas que hay entre Europa. Ya lo dije, es un continente muy violento, muy salvaje, que ahora es muy pacífico, pero que históricamente ha sido muy violento y problemático. Entonces, en el caso de Lao Tzu, la vía es el margen de apreciación nacional. Dentro de nuestro esquema puede haber ese tipo de valores y al final se permite que un crucifijo esté en una aula de clase. Pasamos al caso chileno. Censura una película como La Última Tentación de Cristo de Mel Gibson o el libro. Entonces llega el caso, la ley de censura previa chilena, precisamente un país muy católico, característicamente conocido por rasgos conservadores, entre otros, vetan la película. Llega el caso a la Corte Interamericana y entonces aplicámosle margen de apreciación nacional. Aplicámoselo. Entonces dicen, no, históricamente Chile ha sido el país de los más católicos de la región y en efecto prohibir la tentación de Cristo. Y aquí hay un margen específico. Yo no creo que se parezca mucho la diferenciación. Cada uno piensa en el caso chileno, colombiano, mexicano, quién es más católico o menos católico. Entonces ahí creo que hay una respuesta para decir, quizá una margen de apreciación no sería la vía acá y crear y darle una primacía a la atención al derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información, puede ser la vía y no meternos en esa camisa de 11 varas. Similar con muchos más problemas. Entonces ahí, digamos, lo conecto de ¿por qué? Porque precisamente tenemos una diferenciación muy potente respecto a Europa. Da la casualidad, y es cierto, lo que dice Hernán, no somos una región homogénea, no estoy diciendo que todos somos exactamente iguales, no, de hecho tenemos unas particularidades muy interesantes, comunidades indígenas vibrantes, comunidades negras, musicalmente uno viaja 2 horas y la música cambia, todo eso está ahí, o sea, todo eso, y precisamente para protegerlo, esta puede ser la vía, ¿ya? Entonces, con eso, digamos, hago una respuesta muy general a la pregunta de Sebastián, paso a la de Hernán. Que el texto no, muchas veces Hernán me decían, el texto no responde esto, el texto no responde esto. Claramente yo estoy identificando unas críticas muy grandes. La investigación original eran 70 páginas y por eso la he tenido que partir en 3 papers. Otras de esas respuestas, sobre todo, están en la publicación que hice a la referencia del capítulo. Otras están en mi tesis y hago referencia pues al texto y lo entiendo. Y además porque va hacia allá. Entonces, digamos, el texto tiene unos vasos comunicantes con otros textos. Pero
sí creo que lo relevante, digamos, de atender ese punto de los comentarios de Hernán está una claridad. No, no es que ellos sean antiformalistas. De hecho, los antiformalistas venimos a ser, según esa versión, nosotros. Ellos son los formalistas o neoformalistas. Neo, porque hay que estar diferenciando de los típicos, digamos, formalistas clásicos. Porque cogen el Critical Legal Studies como trending y vamos a entrar por aquí y terminan precisamente recurriendo a decir, mire, la convención literalmente no dice eso. Mire, los tratados no dicen esto. Pero la doctrina, ¿por qué la Corte inventó una doctrina así? Y después van a dictar una clase y enseñan Marbury versus Madison. Entonces uno dice, a ver, o sea, un doble rasero para entender el formalismo, ¿ya? Entonces, esa es una cuestión y que lo conecto también con las preguntas de Juan, sobre todo de la cuestión de que si existe, que si tiene, que si debería, y esa incertidumbre ontológica que señaló. Yo precisamente trato de señalar y decir, mire, esto existe no porque yo lo señale, es porque está ahí. Y se nos suele olvidar, están en los tratados, están las constituciones, son unas cláusulas durmientes que les pasamos por encima. Los preámbulos dicen que la integración latinoamericana es la proyección internacional de los países de la región, que se aspira a una comunidad latinoamericana, que los derechos fundamentales tienen un bloque de constitucionalidad o que se interpretan conforme al derecho internacional. Y una serie de cuestiones que yo no me inventé, o sea, que simplemente las describo y que están ahí, pero que pues siento que las críticas suelen olvidar. Y ahí tiene que ver con lo que está en juego, que lo reafirma al final, y es la parte ideológica. Soy consciente de eso y pues sería absurdo asumir que uno es que desde el punto de vista académico uno es neutro y que solo se dedica, eso no es así. Pero sí creo que en este proyecto, a diferencia, digamos, si uno mira el nuevo constitucionalismo latinoamericano, es muy marcada esa cuestión, los que se hacen llamar el nuevo constitucionalismo, que estuvieron asesorando, digamos, son profesores de Valencia, España, más otros, digamos, autores nacionales que están detrás de la constitución de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia, que se llaman nuevo constitucionalismo. Ellos mismos se autodenominan nuevo. O los que están detrás del neo, que se miran más hacia Europa y la influencia y los efectos de la Segunda Guerra Mundial, y que eso es un efecto que llegó a Latinoamérica. Ideológicamente, pues yo no, sí siento que, digamos, dentro del proyecto y dentro de las publicaciones, hay muchas facciones en ese sentido. Y esa neutralidad, si es anticomunista o no, y digamos mi defensa de la institucionalidad interamericana, no de las personas que componen. Si uno va y mira, tal como lo cito ahí, en los 3 momentos históricos graves en que las fuerzas ideológicas han tratado de romper el esquema, el sistema interamericano ha encontrado cobijo o respuesta frente a eso. Me refiero a Fujimori, me refiero al caso Chávez, por ejemplo, para mostrar 2 ejemplos extremos. Es decir, y en el caso Pinochet. Entonces, de ahí que creo que hay respuestas para hacerlo y entenderlo, de que ideológicamente, si se quiere un modelo más vía X modelo político o X gobiernos, el sistema interamericano ha sobrevivido. Y que para mí, o sea, analizando la institucionalidad latinoamericana, que un proyecto institucional haya vivido más de un siglo, si se cuentan las cuestiones panamericanas y las actuales, creo que por eso apuesto, no por las personas que estén y que salgan de los micrófonos por ahora, sino por la apuesta de que ha sobrevivido a muchas décadas. Esa es, digamos, la cuestión de la dificultad institucional que tenemos, pues la apuesta es acá, y pues si queremos una revolución que todo vuelva a empezar, pues es otra opción, y los elementos que señalo también serán útiles para cuando esa revolución y bañemos en sangre las calles, o no lo sé. O sea, es decir, ahí está ese esquema. Creo que me extendí mucho y que pues quisiera darle la palabra a los demás. Gracias, Juan Camilo. Seguimos con Juan y con Jorge. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a Juan Camilo por su texto, a las personas que han participado también. A mí también la lectura me produjo como varias sensaciones y por ello un número importante de preguntas. Voy a tratar como de sintetizarlas. Sin embargo, pues no tienen que ser todas resueltas ahora, pero sí quisiera que quedaran un poco como en la discusión. Lo primero es, quisiera como entender la dirección sustancial de la propuesta hacia el derecho público. ¿A qué derecho público le habla el ICAL? Y
¿qué derecho público no sería transformador? Porque la idea de derecho público transformador entonces parece sugerir que hay un derecho público no transformador. Y no sé si es una discusión sobre propósito o tal vez es una discusión sobre la dirección o la velocidad de la transformación, que podría ser algo que no viene el artículo, que podría ser. Lo segundo es, más allá de la pregunta de qué es lo común que tú ya abordaste en el texto, quisiera entender como cuál es el alcance de lo común. Es decir, estas denominaciones de factor común, asimilación o elemento cohesionador, parecería estar vinculada estrechamente a la idea de derechos y no sobre los diseños institucionales para la efectividad de los mismos. Sin embargo, en el texto se plantea que hay como una gran apuesta de discusión sobre la efectividad de los derechos. Y en esa medida quisiera es como entender cuál sería ese alcance de lo común, si solamente hacia el campo de los derechos o hacia el campo también de los diseños institucionales, y si los diálogos judiciales que se mencionan al final del mismo se refieren a unos o a otros. Lo tercero que quisiera preguntar es si, digamos, no está abordado, pero sí en la literatura que se ha producido, en esta vasta discusión que tú mencionaste que se ha producido, hay diálogos sobre la forma de evaluar las transformaciones. En el texto tú mencionas que no se trata de revoluciones y que tampoco alcanzan a ser reformas, que serían como dos de las posibles formas en que se producen cambios sociales. En esa medida, ¿cuál sería entonces el concepto de cambio social o cuál sería el margen entre promesas y transformaciones que soportarían la pretensión de este proyecto? Lo cuarto sería la discusión sobre efectividad. Si hay una discusión sobre efectividad material o es estrictamente una discusión sobre efectividad jurídica, y si hay un campo o espacio, si ha habido en este antecedente de discusión un diálogo sobre el incumplimiento de las órdenes judiciales. Y finalmente, quería saber un poco más el uso de la expresión cenicienta que tú utilizas en el texto. Hay como una crítica general a que cuando uno quiere hablar de un tema y dice que de ese tema poco se ha hablado o se dice muy poco, que son cenicientas, hay como una especie de falacia como en el medio, como una debilidad predispuesta para poder articular alguna expresión. En este campo, en este espacio, decir que las cortes son cenicientas y, por ejemplo, a 30 años de la Corte Constitucional decir que son cenicientas, pues es bastante retador y complejo de sostener. Esos serían mis puntos. Gracias, Juan. Seguimos con Jorge. Gracias, Manolo. Gracias, Juan Camilo, por el texto y por la presentación. Yo tengo como tres comentarios, preguntas como alguna, la primera es como un poquito parecida a algo que mencionaba Juan Carlos. Y de pronto no está en este texto, pero de pronto me gustaría oír más de esto y es estos grados de integración, porque cuando oigo las respuestas y el diálogo de hoy, tengo muchas dificultades analíticas para entrar al debate. Tengo como dificultades de dónde está el derecho acá. Hablabas de un derecho público, el derecho administrativo, el derecho internacional, el derecho constitucional. Me cuesta trabajo entender muy bien si esta integración es de arriba abajo, de abajo arriba. Hablabas, por ejemplo, de una determinación muy importante, tus ejemplos de Chávez, Fujimori. Esto da la sensación de que el derecho está determinado por la política y que responde necesariamente a los avatares políticos que van en la región, o si estás hablando de un derecho que tiene cierta autonomía o cierta relativa autonomía. Entonces mi pregunta es analíticamente y desde un punto de teoría del derecho, ¿dónde estás? ¿Dónde está este proyecto? Y sus relaciones quizás con lo económico y con lo político. No logro entender muy bien cuál es esa aproximación analítica que tiene el proyecto al fenómeno de lo jurídico. Me parece muy mezclado, que no creo que eso esté mal, pero quisiera como más transparencia sobre estas relaciones que tiene lo jurídico frente a otros espacios. Mi segundo comentario tiene que ver con este primero y es, yo creo que si uno revisara históricamente, y creo que lo mencionaste, ha habido varios momentos en los cuales se ha intentado integraciones latinoamericanas y como la idea de sacar discursos o defensas de la región, creo que René lo ponía en sus comentarios. Y yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo ubicamos este
esfuerzo particular que se hace en este proyecto del Jus Comune frente a una historia en donde quizás no es la primera vez que esto pasa, que hay intentos de plantear que la región tiene o un criollismo, etcétera. ¿Cómo te posicionas frente a, tú mencionabas por ejemplo, las reconstrucciones de Liliana, de lo criollo, o de Arnulf Becker sobre el mestizo, el derecho internacional mestizo, pero también mencionabas a Diego, que me parece que es otro proyecto distinto. Entonces yo no sé si todos son la misma bolsa, o si en estas historias, por ejemplo, académicas, o en estas historias durante el siglo XX, en donde ha habido diferentes integraciones, pues este proyecto dialoga distinto y es algo diferente a los demás, o todos son la misma bolsa, porque yo creo que analíticamente, pues yo siento a Diego y a Liliana distintos, por ejemplo. Yo no siento que ellos estén haciendo lo mismo a Arnulf. Entonces no sé dónde estás tú, y repito, son como dos vías. Una es frente a la gente que ha tratado, que ha hecho investigaciones parecidas, de decir, venga, le muestro una identidad latinoamericana, si se quiere, y eso sería como uno, pero también lo otro es la historia de la integración latinoamericana, integración jurídica, que ha ocurrido otra vía, ¿no? Por ejemplo, aquí una de las cosas que más me llamaba la atención era que los bloques económicos propios de los años 50, 60, tipo CAN, que también pretendían una unificación de derecho, caen, pero aparece entonces este proyecto de unificación vía constitucional internacional. ¿Qué relaciona aquí? Aquí hay como una historia, una dialéctica mucho más complicada. Y lo tercero, este es mi comentario, y eso sí es la bandera, no sé el entendimiento de Critical Legal Studies en el texto y en la literatura que tú citas. De pronto yo no he leído esa literatura, pero me pareció muy extraño, pero pues aquí simplemente mi comentario, y pues yo, aquí es como algo que no podía guardarme. Sí, pues yo siento que si hay algo común que se comparte en los Critical Legal Studies es una pregunta por cómo está relacionado el derecho con la distribución del poder. Y la pregunta aquí es sobre el poder, y quizás esa fue la pregunta de Juan, que creo que iba por ahí la cosa. O sea, ¿cómo es que esto, aquí en este proyecto, hay unas personas que están situadas y hablando desde algún lugar, y cómo es que el derecho o enmascara o plantea una forma de avanzar un proyecto político? Entonces, viéndolo como alguien que cuéntame tú otra vez, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo es tu alianza con el Max Planck? ¿Cómo es que juegas tú aquí en todo esto? Porque creo que no es solamente esa crítica, tú decías, claro, no es una neutralidad, y yo creo que la movida que los críticos hacen generalmente es decir, oiga, ¿cuáles son las metodologías que a nosotros nos permitirían entender el poder que está en juego en este proyecto? Y esa es la pregunta que yo te haría. ¿Cuáles son los poderes que están aquí en juego en esta discusión? ¿Y qué nos serviría a nosotros para desenmascarar estos poderes y de pronto utilizar la propuesta que tú haces para redistribuirlos, para darles un giro, para, no sé, ponernos en el lugar que es más adecuado moralmente, éticamente, políticamente? Entonces yo pensaría que una de las preguntas ahí que me quedan es, yo entendería más el proyecto crítico es de preguntarse por esa situación, por ese lugar, y por cómo el derecho está relacionado con esas posiciones de poderes y cómo las revertimos y consideramos que son injustas, y cuáles son los problemas que tiene el derecho en enmascararlos o no. Entonces yo creo que esa es la discusión que dan los críticos. Entonces me parecía raro esta discusión sobre los críticos sin tocar el poder político y sin tocar el poder que está detrás del proyecto. Eso serían como las comentarios. Gracias, Jorge. Entonces, Juan Camilo, tiene la palabra. Bueno, pues nuevamente gracias. No solo a Jorge y a Juan, sino pues a todos. Digamos, yo sabía que aquí digamos, la precisión en las críticas, y precisamente por eso quería presentar el paper acá, porque sé que no viene uno aquí a un comité de aplausos, y de verdad gracias precisamente por eso. Y en ese ánimo, digamos, de constructivo en términos de hablar y dialogar entre todos, comienzo pues por la de Jorge, que está más fresca la intervención, y es ¿cómo entra todo esto en la misma bolsa? ¿Desde dónde me estoy parando yo a hablar? Pues que entendí la pregunta bien. ¿Por qué mezclar el uno y el otro? Es parte también, lo he hecho con intención. Es decir, no quiero simplemente decir
esto es lo que se ha hecho y esto es lo que mi equipo, como René lo señaló al principio, nuestra banda hace, y contra los de Unicentro, contra los de los Edón, o sea, no es una cosa, esto no es una cosa de gangs, de que nosotros sabemos más que ustedes o sabemos más, sino precisamente es más que prescribir, es describir. La intención, digamos, de acumular una gente que termina en esta red y comienza a decir, o sea, yo llego, digamos, al Max Plan y digo, vengo de la Corte Colombiana, hemos hecho esto, estoy haciendo un doctorado sobre esto, y dicen, interesante, la Corte Colombiana nos parece muy interesante, cuéntenos más cosas. ¿Y cuál es su idea y tal? Y ahí empieza, dentro de un proyecto de mucha gente que durante más de 17 años ha pasado por el Max Plan y que tiene un presupuesto para pagar a personas que vayan a escribir y pensarse el tema. Yo no soy inocente y sé que hay detrás de esto toda una aspiración kantiana universalista. O sea, yo no lo voy a negar. Ya, en ese sentido, sé que un alemán, por definición, es universalista, tiende a ser universalista a un ideal kantiano de un derecho totalmente universal. Y eso yo digamos, no soy ajeno a esta cuestión. Pero más que sentir como que les damos línea de cómo ustedes tienen que pensar, es a la inversa. Es más bien cuéntenos qué es lo que ustedes están haciendo allá. Y esa es como la experiencia. Y también la oportunidad que tuve de conocer a mucha gente desde el punto de vista ideológico con muchas diferencias, o sea, de muchas diferencias, o sea, gente desde muchas fracciones de las derechas, en plural, y de las izquierdas, y de lo que se podría denominar el centro, o del conservadurismo, del liberalismo y del progresismo. Entonces esa parte me parece interesante desde dónde se posiciona uno. Que Liliana va para un lado y que Diego va para el otro, de acuerdo, pero hace parte de los frutos que están surgiendo de la región. Es decir, una serie de publicaciones, una serie de convenciones constituyentes que no todas son lo mismo. O sea, la de Chávez es una cosa, la de Fujimori es otra, la de Colombia es otra, pero de todas surgen una serie de elementos muy interesantes para tratar de entender ese Macondo. Entonces, digamos, ese es el fenómeno más que decir todos, vamos a meter todos estos temas en el cajón de las medias, todos estos problemas en el cajón de los calzoncillos, es entrar a ver el todo. Entonces, ahí sí yo más que el micro, me voy más por el big picture del macro. Entonces, digamos, de ahí que ponga todo en la misma bolsa, como lo señalaste. Y desde donde pues me sitúo. Y frente a los distintos proyectos de integración, siento que la idea de un derecho común o de tratar de entender esto a partir de un derecho común surge en el inicio del siglo XX desde un punto de vista doctrinal para entender el fenómeno hacia pasado y hacia futuro. Y es tratar de ver lo que se han hecho en las últimas décadas con eso. Es decir, los tratados que desde la derecha, desde la izquierda, desde distintas partes se han tratado de buscar una integración regional, o es analizar ese proceso. Que si somos más débiles, que si tenemos conciencia criolla, de que si somos parte de esta tradición mestiza, eso no creo que lo podamos responder ahora, eso lo va a responder el futuro, pero sí es desde dónde nos estamos parando ahora, en ese sentido. Y si esto es derecho público, derecho internacional, derecho administrativo, y ahí voy conectando con las preguntas de Juan, creo que también tiene que ver con esa tradición tan marcada y de tratar de meter las cosas en los cajones. Entonces los de internacional se reúnen entre ellos y se discuten unos temas, los de constitucional, los de civil, y creo que aquí es una cosa muy grande que es el derecho público y que hay demasiados vasos comunicantes y que tiene que ver, desde donde se mire, con la expansión del derecho constitucional, no solo a nivel del ordenamiento jurídico interno, sino internacional. Llámese, le hace internacionalización del derecho constitucional o constitucionalización del derecho internacional o del derecho público. Entonces ahí es donde estamos y creo que esas fronteras se están rompiendo y por eso de ahí que no me siento un constitucionalista ni me siento un internacionalista. Si se quiere, soy más transgénero en ese sentido y me siento muy orgulloso de ser un trans académico hacia allá. O sea, me defino y me entiendo allá. O sea, no me siento bien si me dicen constitucionalista ni me siento bien si me dicen solo internacionalista. Y hacia allá creo que va la discusión y al público al que le trato de hablar. Y ya cerrando en estos 2 minutos, a las preguntas de Juan, y que también agradezco, empiezo por la pregunta de la Cenicienta. La idea de la Cenicienta no es mía, y pongo la cita de Luis Estela Nagre en un paper donde precisamente aborda esta cuestión, no solo en el caso colombiano, sino de Latinoamérica en general. Pero eso se remonta, digamos, hasta la definición de Montesquieu del rol. O sea, el juez es la voz ciega, que es la mujer ciega que está vendada y que simplemente aplica el derecho. Y entonces, y aquí no define políticas públicas, usted simplemente aplique.
Y todo ese rol interpretativo que viene desde Marbury versus Madison, los aportes que en distintos momentos distintos tribunales han hecho, han gradualmente permitido que esa Cenicienta en algunos países siga simplemente siendo el poder del poder ejecutivo, o sea, un sirviente del poder ejecutivo de los otros poderes, y en otros un verdadero poder contramayoritario, un verdadero poder que define políticas públicas y que hace mucho tiempo dejó de ver a sus hermanas como las que tienen las habitaciones del cuarto de arriba y yo duermo en la parte, o sea, volviendo a la idea del cuento infantil, es un poder que tiene un rol muy importante en la administración de la casa. Entonces, es decir, y en ese sentido, en América Latina tenemos cortes que ya no piensan como cenicientas, ejemplo la corte colombiana, que es un ejemplo, y otras que sí, para no ir muy lejos en Venezuela, si se quiere un caso por el lado izquierdo, o para no ir muy lejos o en Nicaragua, o para no ir o por el lado de la derecha, piénsese, digamos, lo que ha sido Chile hasta la fecha, por ejemplo, su intervención en la realidad chilena es mínima, y quizá el nuevo esquema constitucional cambie ese rol de cenicienta. Frente a la otra, la idea de reforma y revolución no es una idea mía, de hecho es de Claire, que entendiendo el fenómeno sudafricano, define la idea de constitucionalismo transformador a partir de eso. Esto no es una revolución, o sea, no se está bañando en sangre, sino una reforma, ni tampoco es una reforma total, es una cosa gradual que va ahí, que es lo que ha hecho precisamente la Corte colombiana. En 30 años, paso a paso, se han marcado una serie de cuestiones tanto en libertades individuales como institucionales y no hemos derramado sangre con eso. Es decir, en 30 años ni nos dimos cuenta y quirúrgicamente la sociedad colombiana ha cambiado, para mal y para bien, pero no hemos necesitado esa revolución y esa constitución bañada en sangre que muchos piden, por ejemplo. Entonces, de ahí que se encuentre, y es Claire el que defino constitucionalismo transformador como algo que pasa en esos dos mundos. Unos dirán, eso es tibio, eso es falsamente neutro, tienen toda la razón si lo dicen, pero es la evidencia y la postura donde uno habla. Otros quieren ver sangre, perfecto, y es una vía, eso es una vía. Entonces de ahí, otros quieren una reforma total, también es otra vía. Y bueno, pues desde ahí me quisiera pues ya no abusar de su tiempo y gracias por esta conversación que no la estamos definiendo aquí y que esto va a seguir, espero pues para el resto del siglo. Gracias, Juan Camilo. Pues vean, nos quedan dos preguntitas o intervenciones en el chat, no me gustaría dejarlas por fuera, entonces si nos quedamos 5 minuticos más, podemos abordarlas. Entonces, una es de Johan Alberto Cuesta, que es más un comentario, no, perdón, la que es más un comentario es la anterior, de Edgardo de la Osa, y dice: frente al proyecto de un derecho común en América Latina, yo avisoro varias dificultades históricas, culturales, políticas, ideológicas, entre otras, y se condensan en el muro de la diversidad y la multiculturalidad. Por poner un solo ejemplo, la tauromaquia. Sin salir de Bogotá, solo basta mirar la manera tan violenta como se critica, ataca y cuestiona a los taurinos, que a mi juicio tienen todo su derecho a vivir y expresar su tradición y a usar las plazas. Y en este escenario surge van a llover tomates. Y si miramos otros sectores, la situación es igual, ya está peor. Yo no veo solución a esos choques de culturas y tradiciones. Y la segunda es, esta sí sería más una pregunta de Johan Alberto Cuesta: ¿no sería necesaria una integración económica desde la idea de un derecho común latinoamericano? En su momento, tanto la Unión Europea como la Unión Africana surgieron de las necesidades políticas y económicas coyunturales, donde en estas regiones surgió la necesidad de integrarse en una unión económica. ¿En Latinoamérica existe o ha existido esa necesidad? Y con esto creo que podemos terminar. Perfecto, no, pues seré muy concreto. Frente a la cuestión de la tauromaquia como microejemplo de una cuestión más macro, pues creo que incluso en un caso como en Europa se ha resuelto, que en España pueda seguir esa tradición y en la país de frontera como Francia no. Entonces, la idea de un derecho común no se traduce en homogenización, precisamente respetar esas particularidades. No porque me guste o no me guste, o sea, eso no es relevante. Personalmente, lo que yo piense sobre el tema, que viene a ser irrelevante, sino el mecanismo que permite el vehículo para decir estas diferencias, ¿ya? Llámese salir de Bogotá con la tauromaquia, o la electromaquia, o las peleas de gallos, o lo que corresponda. En este punto es
en lo micro, precisamente la idea, pues tenemos comunidades indígenas, o sea, tenemos en América Latina el 25% del territorio está en manos de comunidades indígenas. Esa cuestión no la tienen en Europa y en esa parte es parte de nuestra riqueza y tradición, no solo, digamos, étnica, sino, ese me parece más importante, es la única parte que puede, digamos, con mucha fuerza ir en contra de una idea de un derecho común, pero que en la praxis sí lo tienen. Por ejemplo, una idea de frontera para los Embera, pregúntele a un Embera si siente que está en Panamá o está en Colombia. Es una construcción totalmente irrelevante. El Istmo es una idea mucho más vieja que la llamada República de Colombia o el derecho. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser más interesante explorar esas partes que los elementos culturales para los que ya incluso constitucionalmente tenemos respuesta. Y frente a la idea de si es necesaria la integración económica en el caso de África, pues no hay integración. En el caso de la Unión Europea, el problema es que la integración se dio a través del miedo. O sea, la integración no se da producto del amor y la idea de una unión, se da para no volver al esquema de la guerra. Es decir, es la integración a través del miedo, es el miedo a volver a ese pasado. Entonces, de ahí que surge. En el caso de Latinoamérica, los críticos desde Europa que dicen de por qué no nos podemos integrar, es porque no tenemos esa guerra. Yo creo que es una respuesta válida, es un ataque válido, pero creo que tenemos muchos más elementos para pensarnos, no somos tan salvajes como ellos han sido históricamente, y de verdad podemos pensarnos, entender las ventajas que tanto económica, política, socialmente tendríamos para pesar definitivamente de una vez por todas en el mundo. Sé que es muy aspiracional lo que estoy diciendo, pero pues son 200 años que llevamos de republicanismo frente a más de 2000 años de guerras entre ellos, y en nuestro esquema estamos todavía muy jóvenes para esto, y creo que hay elementos para pensarnos más allá. Eso sería. Gracias, Juan Camilo. Bueno, creo que su texto generó una discusión interesante, un debate interesante, que espero que siga. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a René por sus comentarios y los comentarios de las demás personas que intervinieron. Y nos vemos en el próximo coloquio. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo. Adiós, que estén bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Que estén bien. Fin de semana. Gracias, Juan Camilo.